like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Y desde este sitio tenemos unas vistas fantásticas del pueblo y al fondo las impresionantes formaciones geológicas llamadas Mayos de Agüero. Así es que eso vamos a visitar hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión he decidido visitar la bonita localidad de Agüero. Sí, una localidad acá en la provincia de Huesca, en el Prepirineo aragonés. Como podéis ver al fondo, mira, unas formaciones geológicas muy peculiares y muy llamativas. Son los llamados Mayos de Agüero. Aquí hay dos sitios que yo conozco. Uno está en Riglos y otro acá en esta localidad. Así es que eso vamos a visitar hoy. Acompáñenme desde el principio hasta el final del vídeo. Y si por si acaso todavía no están suscritos a mi canal, espero que te suscribas. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí comenzamos la bonita visita a esta localidad de Agüero. Comenzamos. Comenzamos el recorrido visitando este pueblo que a modo de ver se ve un pueblo pequeño. No sé, yo creo que uno aproximadamente tendrá unos 150 o 200 habitantes. Pequeños rincones de este bonito pueblo. Y ahí al fondo ya vemos una iglesia. Vamos a acercarnos para descubrir el nombre de la iglesia y seguir conociendo más este bonito pueblo. Llegamos a la torre de la iglesia. Y ahora vamos a ver este panel informativo que nos dice, mira, que estamos frente a la iglesia de San Salvador. Y nos dice porque la localidad de Agüero, a los pies de los Mayos, conserva dos joyas del románico aragonés. La portada de la iglesia de San Salvador y apenas a 1 kilómetro del municipio, la iglesia de Santiago. Que si es que nos da tiempo y podemos, visitaremos la iglesia de Santiago. Mira. Construcciones antiguas, pero muy llamativas. Y esta pues es la plaza mayor del pueblo. Y mira, desde aquí tenemos unas vistas, pero espectaculares. ¿Ve? Mira. Desde aquí vemos estas impresionantes formaciones geológicas, los Mayos. Como en todo pueblo pequeño, se nota la tranquilidad que existe en estos sitios. Aquí uno se desconecta del bullicio de las grandes ciudades. Miren, desde aquí se tiene también una bonita vista de las formaciones. Mira, ¿ve? Mira, mi idea es llegar a la parte de arriba, a esa parte donde que se separan las dos formaciones geológicas. Allá es mi idea llegar y bueno, pues voy a ver si es que puedo. Aquí me doy la vuelta y voy a buscar la calle o el camino o sendero que me lleve hacia allí. Y bueno, ya voy saliendo del pueblo, como podemos ver, por la calle La Virgen. Voy ya saliendo, como digo, para dirigirme allá, a las formaciones esas. Mira, y aquí nos encontramos con árbol, yo creo que este será centenario, es un olivo. Mira. Sí,
Por su tronco se ve que tiene muchos años. Mira. Y bueno, continúo yo con destino a esas formaciones. La palabra mayo es un término aragonés ampliamente utilizado en español. Es una formación geológica vertical que está o aparenta estar exenta. Son característicos del Valle del Ebro y del resto del Pirineo. Como vemos, todo está muy señalizado, muy bien informado para el viajero o el caminante que viene a visitar estos entornos. Un poquito ya agitado. Y bueno, aquí ya llegamos, mira, a un mirador. Aquí vemos señalización. Mira. Y aquí pues es el mirador. ¿Ve? Desde esta roca tenemos unas bonitas vistas del pueblo y del horizonte. Mira. Unas vistas espectaculares. Se ve bastante bosque en el entorno de este pueblo. Nos encontramos, podríamos decir, ya en el pie de las formaciones geológicas. Aquí vemos pues que nos dice Mayos de Agüero, hay mucha información. Contarles que es el patrimonio natural del entorno de Agüero. Es muy rico y variado en fenómenos geológicos. Destacan los Mayos de Agüero y la discordancia del barranco de la Rabosera, ambos catalogados como puntos de interés geológico en Aragón. Bueno, dicho todo esto, continuamos por este sendero ya un poquito más agreste, a ver si podemos llegar al pie de aquellas formaciones que mira, desde aquí ya podemos observar. Y bien amigos, ya estoy llegando al pie de estas formaciones. Ha costado un poquito porque claro, hay que subir algunos metros. Bueno, no es tanto, pero algo. Pero mira, esto es la recompensa. Mira, qué impresionante y espectacular a la vez. Mira. Mira estas formaciones. Wow. Y ahí podemos ver que sobrevuelan estas formaciones rocosas aves rapaces, características de estos sitios. Voy a acercarme un poco más para poder mostrarles algo más. A ver qué es lo que hay más de que nos impresione o que destaque del lugar. También un punto a destacar que desde aquí pues tenemos unas vistas impresionantes o espectaculares tanto del pueblo como del horizonte. Mira, bueno, voy a continuar descubriendo qué más hay por aquí al pie de estas impresionantes formaciones geológicas. Mira, y aquí pasamos al otro lado de estas formaciones. ¿Ve? Mira, eso sí, cuando vengan por aquí, con mucho cuidado, la seguridad ante todo, porque mira, como vemos aquí un traspié, o a veces por la curiosidad o por querer tener mejores vistas, ya sea por una foto o para un vídeo, mira, y no nos demos bien cuenta, demos un traspié y ya sabe lo que nos pasa. Y eso pues no queremos que nos pase. Queremos es llevarnos
una buena impresión del lugar. Y miren, aquí caminando a los pies de estas formaciones he encontrado, mire, una pluma. Fíjense qué grande es la pluma. Mira, y esa pluma es, no sé si avancen a ver, de esas aves rapaces que vuelan sobre estas formaciones geológicas. Mira, una vez más indico la pluma. ¿Ve? Mira. Bueno, aquí lo voy a dejar la pluma. A ver si alguien se lo quiere llevar. Continuamos recorriendo y descubriendo bonitos lugares. Mira, ahí podemos ver unos merenderos para sentarnos a comer nuestro bocadillo. Y mira, una especie de cabaña, no sé si cabe el término, para aquí descansar. Y aquí veo algo, yo creo que esto es para escalar. Mira, no sé si podéis ver, aquí hay una cuerda para escalar a la parte de arriba de la roca. Y ahí vemos al fondo también unos cables. Unos sitios increíbles, espectaculares. ¿Ve? Aquí hay una cuerda. Me imagino que de aquí coges y allá al otro extremo. Vemos aquí un panel informativo y esto es muy importante. Nos dice, mira, prohibido bañarse, agua potable para el suministro de la población. Así es que ya sabéis, bueno, que ahora pues estamos todavía en invierno, pero si acaso alguna vez vienes en verano y provoca pues cuando uno llega a estos parajes, pero oye, hay que respetar la normativa. Mira, un sitio muy bonito, bastante espectacular, unas pequeñas represas, como nos dijo ahí el panel informativo, es agua para captación del agua potable para el pueblo. Como podemos ver, por aquí va este cable. Este cable es para agarrarnos de él. Mira, y aquí continuamos. Luego ahí pues ya, oye, el peligro está a la vista. Igual seguimos por el cable y continuamos para subir allá arriba a la roca. Continúo por este sendero y voy buscando otro atractivo más que está en el entorno de esta localidad. Y lo que busco se llama Cueva de Alforaz. Mira, como podemos ver, no sé si es que puede ver, pero bueno, en Google nos pone Cueva Alforaz. Entonces pues eso es lo que ando buscando. Y claro, y de paso pues mira estas vistas, qué bonitas, ¿ve? Unas vistas espectaculares. Y ahí ya se ve una cueva, no sé si será esa, pero creo que no. Yo creo que la cueva en sí es esta, amigos. ¡Épale! Mira, 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 qué bonito este sitio, ¿ve? Un sitio espectacular, mira. Realmente es una cueva grande, ¿eh? En caso de lluvia, algo, aquí pues se puede uno proteger de la lluvia. Muchas personas, ¿ve? Mira, es grande la cueva. Mira. Se ve un poco pues oscuro porque el día está bastante nublado. Pero bueno, algo te voy a mostrar. Mira, vamos a ver si es que podemos subir aquí. Sí. Mira, mira, un sitio bastante característico, bastante peculiar. Mira, amigos,
Esto no se ve todos los días, ¿eh? Mira, ¿ve? ¡Wow! Estoy en el interior de la cueva. Mira, Cueva Alforaz. Así es que, amigos, este es un atractivo más que está muy cerca de la localidad de Agüero. Lo que sí, aquí hay un panel informativo, pero claro, mira, las inclemencias del tiempo, pues el panel, pues ya podríamos decir existe y no existe. Ha desaparecido toda su información. Pero bueno, oye, mira, está muy bonito esto para venir a caminar. Y de paso, pues vamos respirando un poquito de aire más puro a comparación de las grandes ciudades. Amigos, y de esta manera ya estoy dando por concluido la visita a la localidad de Agüero y su entorno. Me ha gustado bastante el pueblo y también las formaciones geológicas, los mayos y pues ahora aquí que he llegado a esta cueva que está muy cerca, yo creo que unos 2 kilómetros, sí, más o menos, del pueblo. Espero que les haya gustado mi contenido. Y bueno, pues si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y si no estás aún suscrito a mi canal, suscríbete. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Muchas gracias por todo y conmigo nos vemos en un próximo video. Recuerden, pórtense bien, que nada les cuesta y que sean muy felices. Adiós, cuídense.